Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros José Dantes, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también es secretario jurídico de esa organización, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes saludarle, ¿cómo está usted, hermano? ¿Qué tal, Adolfo? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación a tu tan visto programa. Gracias, hermano. Quisiera comenzar para entrar en contexto. Usted durante algunos días de manera sistemática ha estado demandando la aprobación de la ley de extinción de dominio. Bueno, pues ya, tanto el presidente de la República como el presidente del Senado y el secretario administrativo de la presidencia han dicho que para esta semana hay ley de extinción de dominio. ¿Qué le parece? Bueno, bien, por un lado, y por otro lado queda claro que es un sello gomígrafo de la presidencia. No hay independencia de los poderes públicos porque ellos tienen 2 años diciendo que el Congreso es independiente. Pero ayer se destapan, o en estos días se destapan, donde dicen que le bajan línea a los senadores de su partido para que se apruebe la ley de extinción de dominio. Espérate, dígame. Póngalo al paso. Que han dicho que el Congreso es independiente. Ellos siempre han dicho que no se meten en el Congreso porque es un poder independiente. Ahora resulta que no es independiente, sino que el presidente le puede dar instrucciones a los senadores. Pero espérate, porque tú eres un político, claro, ya con mucho juego. Tú sabes que independiente de sus acciones, pero hay directrices partidarias, claro, pero que no hay que ir a meterse, sino que el partido como tal, el PLD ha hecho lo propio históricamente. Totalmente. Y dejó de ser independiente el Congreso. Lo que ocurre es que no predicamos lo que no era. Esa es la gran diferencia. O sea, con ustedes el Congreso no era independiente. No, lo que te quiero decir es que nunca habíamos predicado que era un Congreso independiente, que no dependía de nadie, que ellos tenían la facultad y la libertad de hacer lo que ellos entendían. Como se quiso justificar él con el tema de las 3 causales, cuando no pasó. Él dijo, yo respeto y yo no puedo hacer nada. Entonces, en ese caso él no podía hacer nada y en este caso sí puede. Pero el PLD nunca fue independiente entonces el Congreso. Lo que te quiero decir es que no predicamos, que no predican que el Congreso es independiente. Que no predicamos algo falso, que nosotros reconocemos las cosas tal y como son. Entonces, al final, ¿qué te pareció esta decisión ya de que para la próxima semana probablemente habemos ley de extinción de dominio? Eso no lo sabe ni el mismo presidente, porque eso es una ley orgánica que requiere de 2/3 partes de los votos de ambas cámaras, número 1. Número 2, hoy día asociaciones del sector privado como la ABA está pidiendo mucha cautela con este proyecto de ley. De parte nuestra nosotros no tenemos ningún inconveniente con que se proceda. Ahora, ¿qué hemos hecho? Responsablemente hemos advertido sobre los vicios de inconstitucionalidad que tiene parte del contenido de esa ley. Ahí vamos a llegar, pero yo te pregunto y tú me dices, eso no lo sabes, o sea que no hay garantía de aprobación de esa ley. Es que no hay garantía de aprobación de esa ley porque yo no hablo por los 32 senadores ni o por los 23 que serían necesarios. Pero hay una lógica simple. Ajá. Partido de la Liberación Dominicana. Somos minoría en una de las cámaras. Tranquilo. Me está abogando y le ha dicho al país que quiere ley de extinción. Totalmente. Fuerza del Pueblo quiere ley de extinción. Partido Revolucionario Dominicano quiere ley de extinción. Y el PRM quiere ley de extinción. No hay posibilidad de que no se apruebe la ley, porque ahí están los números a los que usted se refiere. Exactamente, por lo que tú me has dicho, que yo soy un político de cierta data ya, yo prefiero esperar a ver lo que pasa. O sea, que usted cree que no se va a aprobar. Yo no sé. En su opinión, ¿es importante esta ley de extinción de dominio? Totalmente. Aquí debe quedar algo claro. La ley de extinción de dominio es una iniciativa nuestra que se rescató en el 2011. Se aprobó en junio del 16 en el Senado y luego en el 19. Lamentablemente, esta ley que se aprobó 2 veces por un Senado del PLD, lamentablemente perimió en la otra Cámara por causas que realmente no conocemos. Pero lo que sí te puedo comentar es que en ese momento quienes dirigían los bloques son gente que ya no están en nuestro partido, sino que están en otros partidos. La Comisión de Justicia de ese momento la dirigían 2 diputados que no están en nuestro partido. O sea que puede ser que representantes que hoy no están en nuestro partido tenían una visión distinta
Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es que el PLD del 2022 quiere la ley de dominio. Ahora, nosotros queremos una ley fuerte. Era una ley del PLD que no pudo aprobarla teniendo los poderes porque tenía una visión distinta. Ahora quieren la ley. Porque había una parte del PLD que tenía una visión distinta, que ya ¿Cuál no era forma esa parte parte del PLD? Leonel. Que yo no hablo de una persona, yo hablo de los actores que estaban ahí. Fuerza del Porque Pueblo. Leonel era presidente, no era ni senador ni era diputado. En el Senado pasó, vuelvo y digo, 2 veces. En la Cámara no pasó. Es más, ni siquiera se conoció, nunca salió de la Secretaría Legislativa, nunca salió. Aparentemente, quienes dirigían ese proceso entendían que ese proyecto, como estaba hecho, pues... ¿A quién usted cree que no conviene la aprobación de la ley de extinción y dominio y por qué no le convendría? Mira, yo creo que a los únicos que no les convienen es a todas aquellas personas que hayan adquirido bienes a través de los crímenes y los delitos que esta misma ley crea. O no que crea, porque están ahí, son crímenes que ya están creados en otras normativas, ¿no? Pero creo que es a estas personas, incluyendo gente que se benefició de contratos grado a grado, sin licitaciones públicas, etcétera, que hoy inclusive tratan de ser los promotores de este proyecto de ley. Entonces, me encantaría ver a estas personas justificando el origen de fortunas adquiridas de una manera no lícita. A quien no conviene entonces es a la oposición a partir de eso. No. ¿Y por qué razón? Por lo que usted ha dicho. No, es que yo en ningún momento dije que la oposición está integrada por gente criminal ni que ha adquirido bienes de una manera no lícita. Eso eres tú lo que pudieron haber hecho negocios en el pasado. Pero ¿quiénes hacen negocios en el pasado? Todo el mundo, en todo caso, puede haber gente del sector privado también. Y mucha gente del sector privado, inclusive hay gente del sector privado que se menciona hoy en negocios con el Estado, por los cuales hay gente presa con 18 meses de prisión preventiva. ¿Cuáles son esa gente? No, yo no sé, chequéalo tú. No sabe. Investígalo. Mire, usted ha dicho algo que a mí me llama la atención, A porque ver. si lo dice un ciudadano común, yo digo, bueno, lo está diciendo en su desconocimiento. Pero usted ha dicho que es inconstitucional esta ley. ¿Por qué? No he dicho que la ley es inconstitucional. Textualmente está citado en un periódico que dice que sería inconstitucional. Lo que pasa es que los periódicos recogen lo que ellos quieren. Okay. Dije que hay elementos que son inconstitucionales. ¿Cómo cuál? Como la irretroactividad de la ley. El artículo 110 de nuestra Constitución es claro. Ninguna ley, toda ley rige para el porvenir. Claro. No tiene efectos retroactivos, salvo para beneficiar al que está subyúdice o cumpliendo condena. Sí. ¿Qué han querido hacer? Han querido traer un término, un concepto de retrospectividad, que no es más que una irretroactividad simulada que trata de aplicar efectos futuros a un comportamiento del pasado. Pero eso Esa es la primera violación. Sí. La segunda violación es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido por todos los tribunales constitucionales del mundo. Inclusive nuestro constitucional ha sentado precedente donde dice claramente que esa presunción no solamente hay que garantizarla en el proceso penal, sino en todo tipo de actuación jurisdiccional y administrativa. O sea, que cuando me hablan de que esto no es un juicio a la persona, sino a la cosa. Sí, pero esa cosa tiene un dueño y ese dueño está revestido de una garantía que se llama presunción de inocencia, que solo se destruye cuando hay una condena que ha adquirido la calidad de la cosa. ¿Tú puedes ser dueño de algo adquirido de forma irregular? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y cómo tú legitimas esa propiedad? A través de los procesos que hayan en la ley. De ahí a que no haya... Yo te dije de forma irregular. Pero o sea, no lo puedes es irregular, pero tienes la condición de dueño. Lo primero que hay que hacer... En principio, tienes la condición de dueño. Claro, por ejemplo, claro, un porque narcotraficante compró este canal. Ajá. En principio. Se presume. Claro, pero a él hay que demostrarle que es narco. Sí, pero si es un... No le pueden quitar el bien primero, hay que demostrar. Pero precisamente ese es el espíritu de la ley. Ajá. Que eso viene de extinción de dominio para todos esos narcos y todos esos lavadores que vienen de nuevo a República Dominicana
hacen 5 años en Estados Unidos, vienen y encuentran todo lavado y planchado. Pero por eso la presunción de inocencia está en juego ahí. Pero no lo dice José Dantes, lo dicen los constitucionalistas, incluyendo los que están trabajando para este gobierno. Sí, eso es. Lo han dicho. No hay que ser un gran constitucionalista, porque en eso usted tiene razón. Inclusive, cuando se habla de la irretroactividad, aquí hay un tema, Salomón, que quieren citar el caso de Colombia. Cuando vemos la Constitución de Colombia nos damos cuenta que el principio de irretroactividad es distinto en Colombia, porque es que cada país, de acuerdo a su realidad, claro, adopta sus normas. ¿Por qué razón, por ejemplo, en México, que el secuestro es uno de los principales crímenes, uno de los que más se hace? ¿Por qué razón es uno de los principales que está en esa ley? Mire cuál es el punto. A ver. Si esa ley adolece, si es inconstitucional la irretroactividad, si es inconstitucional lo que usted dice, podemos gastarnos la aprobación de la ley y con elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que diga si es conforme o no a la ley esos 2 artículos, el Constitucional dirá que no lo es, pero habremos logrado una ley con 2 artículos inconstitucionales, que en el peor de los casos es mucho mejor que una ley que no tenemos. ¿Y a ti no te parece que es mucho más conveniente tener una ley que no tenga que ir al Constitucional? Sí, pero tenemos 14 benditos años discutiendo una ley que los congresistas no han querido aprobar. Sería un gran paso de avance tener esa ley. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque si estás de acuerdo, tenemos que irnos a pausa comercial. Okay. Regresamos en 2 minutos para que te explayes. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con José Dantes, quien es una de las jóvenes promesas políticas, un político joven bien formado que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Así están llenos los partidos políticos, de gente que puede reemplazar el pasado en todas sus formas. Me gustaría saber tu opinión, por ejemplo, sobre la situación política del país en estos momentos. ¿Cómo usted la define? Mira, realmente nosotros estamos muy preocupados porque nos hemos dado cuenta que aparentemente se ha olvidado la razón de ser, el leitmotiv de lo que son las políticas públicas, y es la persona, la gente. Yo creo que lamentablemente en estos 2 años de gestión nos hemos dado cuenta de que se han priorizado otros elementos y no al ciudadano. De ahí que los servicios públicos se hayan deteriorado, se hayan descuidado de una manera tal que... ¿Qué servicio público se ha descuidado? O, por ejemplo, el 911, la asistencia vial, los subsidios sociales, los apagones que eran cosas del pasado han vuelto. 22.000 millones de pesos anuales en subsidios sociales, eso es olvidar. ¿Cuánto? ¿Qué? 22.000 millones. ¿Dónde están esos 22.000 millones? Distribuidos en la gente. El PRM ha tomado 13.500 millones de dólares en préstamos. Sí. ¿Tú sabes cuánto de eso ha destinado a subsidios sociales? ¿Tú tienes una idea? 800 millones solamente. Pero ¿Dónde está el otro dinero? Pero ¿a cuál de los subsidios, hermano? Porque subsidio social es lo que usted está señalando a lo que se dedicó 800 millones. Pero subsidio social es también de forma no focalizada cuando el gobierno asume el diferencial del precio de los combustibles, está subsidiándolo a usted y a mí. No. Ellos ahí están dejando de ganar dinero, que es diferente. Eso no es subsidiar. Subsidiar es cuando tú inviertes de tu dinero presupuestado. Ahora, de tu ganancia, cuando tú dices, bueno, en vez de yo ganarme 30, déjame ganarme 15, pero sigo ganando. Si tú tuvieras que pagar un galón de gasolina a 300 pesos y de repente el gobierno, el Estado Dominicano asume 150, te está subsidiando porque tú le estás comprando un precio mucho menor. Pero se está dejando de ganar. Lo que te estoy diciendo diciendo es de ganar para subsidiar. Bueno, si tú lo quieres ver desde ese punto de vista, sí, pero vuelvo y te digo, ¿qué otros servicios públicos se han deteriorado? Solo hay que ir a las instituciones. Por ejemplo, te pongo una. La Dirección General de Pasaportes. Eso es un escándalo diario. Porque anteriormente un servicio de esos que llaman VIP, que se hacen rápido, expedito. Hay diariamente muchas quejas de gente que pagan ese servicio, pagan esas tasas y le dan su libreta de pasaporte. 7 y 8 días luego tienen que hacer cambio de vuelo, etc. Pero no solamente eso, vámonos a la jornada de tanda extendida. Está funcionando el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar. Entonces, ¿está funcionando? Sí. Yo no sabía. Bueno, yo no sabía que INAVIE estaba funcionando. INAVIE está en el escándalo más grande de toda su historia. Pero por otro lado, los subsidios sociales, ¿cuándo en 16 años tú escuchaste un escándalo en ese programa de subsidios sociales como el que está ahora?
que dicho sea, la directora de ese programa dijo, como fiscal, jueza y yo no sé qué más, que ese caso estaba ya cerrado. Oh, cáspita, luego de esas declaraciones han continuado saliendo más elementos del fraude que hay en ese programa, que aparentemente, como se dice en el argot popular, pica y se extiende. ¿Qué usted cree entonces? ¿Que hay corrupción? No, lo que yo quiero decir es que lamentablemente, por lo que tú me preguntaste cómo yo veía la política, Sí. te comentaba que nos preocupaba que se ha perdido de vista que el leitmotiv, la razón de ser del Estado y del Estado social y democrático de derecho que es nuestro país, ha olvidado el núcleo esencial que es la persona, Debí el ciudadano. decirte la política partidaria entonces, porque tú Bueno, te es fuiste otra por cosa. donde quisiste y No, muy bien. no, muy no, bien. no, es que no es Pero por... espérate, bien hecho por ti. Por eso te reenfoco la pregunta. La política partidaria, a partir de que la Fuerza del Pueblo ha inscrito 1.994.000 personas en su padrón, ha llevado un padrón a la Junta Central Electoral. Bien. El Partido de la Liberación Dominicana se ha quedado atrás. Dicen ¿De dónde ellos, salen toda esa gente? No, nosotros tenemos uno allá depositado de 1.7. Sí, pero si a ese fue de vamos- Félix Bautista. Ah, Eso ese fue el de Félix Bautista. Sí, y ¿Y de en ahí qué Leonel partido se ha está? llevado la mitad. ¿Y en qué partido está Félix Bautista hoy? ¿En cuál? ¿En cuál? Dime tú. No, dime tú. No, dime tú. No, yo no lo sé. El ¿Tú no lo sabes? El político es usted. En la Fuerza del Pueblo. Oh, está ahí. Entonces, si tú me estás criticando un padrón de 1.7, que era el de Félix Bautista, el que depositaron la semana pasada. No, pero espérate, es que tiene lógica que haya Ah. disminuido el de 1.7 porque Ah. hace ya muchos años y Ya. como se dividió el PLD, Ok. para nadie es un secreto que muchos PLDistas se fueron donde Leonel. Claro, Pues- por esa razón él saca 362.000 votos en el 2020. 362.000 votos frente a 1.500.000 y pico que sacó nuestro candidato presidencial. Entonces, yo te pregunto a ti algo. En las primarias del 19, donde prácticamente nuestro partido sacó casi 2 millones de votos, Leonel 800 y pico tantos largos, Gonzalo Castillo 800 y pico tantos largos, un poco más. ¿Cómo tú me explicas ese descenso del expresidente Fernández de 800.000 y pico de votos a 362.000? Sí, pero eso no te lo puedo explicar porque es del pasado. Estamos ahora en la actualidad, Verdad que ustedes no quieren que miren hacia atrás. como ustedes. No digo el PRM, perdón, no quiere que miren hacia no, atrás. pues si tú No, quieres. discúlpame, No, discúlpame. pero yo te permito que me focalice. No, pero no, entonces tranquilo. tendría que verme como un político y debatimos de político tranquilo, político. tranquilo. Digo, el PRM no quiere que miren hacia atrás, pero viven hablando del pasado. Entonces, Bueno, ¿cómo que hay una contradicción ahí? Bueno, eso tú se lo dices a Luis, que fue que lo dijo, y yo no soy vocero de Luis. Vocero de Luis se llama Homero Figueroa. Gran Bien. amigo, Homero. Y es de los que están preparados para defender. Yo Muy no, preparado, muy yo soy preparado, un- Homero. Yo soy un nada. Volvemos al tema. Yo Sí, lo que quiero saber sí. sobre ese crecimiento que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana. que Exponencial, ustedes dicen, exponencial, en increíble. cuanto- ¿Y de dónde sale? ¿De dónde Porque sale? Leonel ha crecido en 6 meses en 1.094.000. Ustedes han crecido en más ¿En o 6 menos. meses él ha crecido eso? Sí, ese No, padrón que en todo lo que él tiene. Porque Está si bien. él sacó 362.000 en el 20, tú no me puedes decir Yo que no, ese millón pero- es nuevo. Pero espérate, hermano, pues no soy yo, no son datos míos, son datos de él a la Junta. El crecimiento, bueno, pues yo estoy partiendo Sí, de claro, ahí y claro, no tengo claro. por qué dudar lo que dice Leonel. Ya. El crecimiento de su partido establecido en ese padrón Ajá. ocurrió el crecimiento mayor en los últimos 6 meses. Entonces yo lo que quiero saber como ciudadano, Sí. si él ha crecido en 1.094.000, ustedes en 1.300.000, ¿de dónde diablos salen toda esa gente que están yendo? Porque no es del PRM que se están yendo a ustedes y de afuera del pueblo. Mira, hay algo que tú debes tomar en cuenta y es el crecimiento de la población electoral. Que no ha crecido en esa proporción. No ha crecido en esa proporción. Ahora, ¿de cuánto fue la abstención en las elecciones pasadas? Entonces, mucha de esa gente que se abstuvo en las elecciones pasadas, Se hoy fue a la día, Fuerza del Pueblo. no, están tomando partido, están evaluando y están viendo y justamente haciendo lo que el presidente no quiere que hagan, mirando hacia atrás, se han dado cuenta que sus condiciones de vida eran muy diferentes en términos positivos que como están Y hoy. por eso se Yo van te al puedo- PLD o a la Fuerza del Pueblo. No, por eso se están yendo en masas al PLD. Aquí está pasando Perfecto, un te compro el fenómeno. argumento hasta ahí. Se Sí. están yendo hacia el PLD esos abstencionistas. La mayoría. ¿Y la gran de dónde mayoría. crece entonces la Fuerza del Pueblo? Hay que preguntarle a alguien de la Fuerza del Pueblo. Yo no soy de la Fuerza del Pueblo. Yo te hablo del PLD y te puedo dar cifras del PLD, datos concretos, con números concretos, por lugares, por provincias, con la salvedad también. ¿Cuál es el crecimiento que han tenido ustedes, el PLD?
según sus datos. Nuevos miembros vamos por más de 300,000 en menos de 9 meses, de los cuales el 56,2% están entre los 18 y los 35 años. Pero las encuestas... ¿Qué indicativo te da eso? Que los jóvenes están viendo al PLD como el partido de sus expectativas, como el partido en el que en el que están cifrando sus esperanzas para un futuro mejor. 56,2 de más de 300,000 nuevos ¿A qué se puede atribuir entonces que las encuestas tanto de la Fuerza del Pueblo como del PRM y el Partido Reformista lo colocan ustedes en un lejano tercer lugar? Porque lo acabas tú de mencionar. Son encuestas de la Fuerza del Pueblo, del PRM y del Partido Reformista. No, jamás nos van a poner en un primer lugar ni en un segundo. No, pero ¿por qué los tres tienen que coincidir en ponerlo ustedes en tercer lugar? Porque son aliados. O a ti se te olvide. Pero a ti se te olvida. Pero ven acá. Ramón Rogelio Genao, Máximo Castro Silverio, etcétera, otros congresistas son aliados del PRM, estaban en el acto de Luis, o tú no lo viste. Entonces es lógico que todos tengan ¿Y la Fuerza del Pueblo entonces es aliada del PRM también? ¿Tampoco son aliados? No sé. Los candidatos de ellos, ¿por quiénes fueron respaldados? Bueno, pero eso fue una alianza coyuntural que respondía a intereses ¿Y partidarios. por qué razón leyes como la ley Wellington-Arnault, entre otras leyes, fueron apoyadas por los senadores y los diputados de la FUPU? ¿Por qué razón? No sé, dímelo tú. No, porque son aliados. Leonel Fernández es un aliado de este gobierno. Lo que pasa es que ahora... Leonel va a apoyar al PRM. No estoy diciendo eso. Estoy hablando del gobierno. Gobierno es una cosa y el PRM es otra. Y yo te estoy hablando de los partidos, por eso. No, tú me estás hablando... Tú me pusiste de los partidos. Adolfo, tú eres un veterano mucho más que yo, porque cuando yo era muchachón ya yo te veía a ti, ya yo te escuchaba. Ajá. Cuando tú eras locutor en el Canal 9. No tenemos la misma edad. No tenemos la misma edad. Te vas a hacer chiquito para que yo te cargue. No tenemos la misma edad. Pero bueno, lo que te quiero decir es que no es mentira que Luis es presidente hoy también gracias al apoyo que le dio Leonel Fernández. Eso está bien, por eso te dije, eso es parte de una alianza. Y hay funcionarios de la FUPU, o sea, hay miembros de la FUPU que son funcionarios de este gobierno y votan juntos ciertas... ¿Miembros de la FUPU? Sí, que son funcionarios. Sí. ¿Cuáles? No te quiero mencionar porque son gente que hasta cierto punto yo le tengo estima, aprecio y cariño. Y es un estigma decir que es funcionario. No es un estigma, pero es un indicativo de que hay alianza. Entonces dime cuáles son para que la gente lo evidencie. No, la gente lo conoce. Pero si no lo conozco yo, es que son gente muy querida veterano para mí. Ojo. Pero es un honor ser funcionario. Yo no critico eso. Ahora, lo que yo critico es que se quieran vender como partido de oposición cuando lo que hacen es que bailan pegados cada vez que quieren y cuando no quieren, entonces para tratar de demostrarse que son oposición, pues se despegan. No, tenemos que ir a otra pausa. Cuando regresemos yo quiero tu opinión respecto de la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional que elimina las elecciones electrónicas. Muy bien. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Mire, usted ha dicho en el pasado, por ejemplo, que el Ministerio Público ha investigado a Danilo Medina porque sale a hacer campaña. Usted lo supone, no tiene un elemento cierto para decirlo, supongo. No, yo tengo elementos ciertos, pero yo nunca he dicho que lo han investigado porque él sale a hacer campaña. Lo que yo he dicho es que cuando usted analiza el comportamiento de ese Ministerio Público, usted se va a dar cuenta de que ellos que no van a los medios de comunicación ni dan muchas entrevistas, cuando las dan, usualmente lo hacen 2 o 3 días después que el presidente Medina participe en un acto político. Son dos cosas diferentes, pero peor aún, cometen el yerro de decir que lo están investigando pero que no tienen pruebas. Eso es una violación al debido proceso y a la presunción de inocencia, que la misma Procuradora General lo ha criticado y que ha dicho que no se puede hacer justicia desde las gradas. Decir que se está investigando a alguien es una violación. De parte de una autoridad, sí. ¿Pero por qué? Porque viola la presunción de inocencia. No, pero espérate. El expresidente de la que se está investigando a alguien es incluso garantizar su presunción. No, todo lo contrario. ¿Tú sabes por qué? Porque esa persona, lo primero es, se entera en ese momento de que está siendo procesado o investigado. Y número 2, ya hay un condicionamiento a la opinión pública de que esa persona está siendo sujeto y objeto de un proceso de investigación. Cuando la Procuradora General dice eso y cuando el expresidente de la Suprema Corte de Justicia
Jorge Subero Isa, dice lo mismo, que eso es un adefesio, que eso es una violación a la presunción de inocencia, al debido proceso. Yo no creo, pero no yo le creo a ellos. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por algo ellos tienen 40 años en el derecho dominicano y son juristas. Yo no, yo soy un simple abogado. Bueno, yo soy abogado, tengo 3 maestrías, una en Derecho Constitucional, muy bien, una en Derecho Penal muy bien, y una en Administrativo, muy y bien, tengo mi propia convicción, bueno, independientemente de que esos 2 prestigiosos tengan 40 años. Muy bien, no importa. En mi entender, no es verdad que se viola la presunción de inocencia al investigar a una persona. Voy a mandarte, no es al investigar, es al decir de forma pública que estás investigando, que es lo que no debes hacer. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. En los casos se estaría violando la tutela judicial. No, la tutela judicial es cuando ya tú estás, es cuando ya tú estás en una jurisdicción. El Código Procesal Penal dice que la fase de investigación es secreta y solo debe ser conocida ¿para quiénes? Para las partes. Para las partes. ¿Y quiénes son las partes? Exacto. Ministerio Público y el investigado, no los medios de comunicación. Entonces, cuando tú involucras a los medios de comunicación, estás violando la fase secreta de la investigación. Es que, por ejemplo, eso está también sujeto a interpretación. Pero escúchame, hermanito, que claro, todo el mundo, para que el país se entienda. Sí. Por ejemplo, la Cámara de Cuentas hizo una auditoría. Preliminar. Preliminar. Esa auditoría va al Ministerio Público, pero antes tiene que ir también, o concomitantemente, a la persona que va a ser auditada, para que, como es preliminar, de su versión, haga sus reparos, sus averiguaciones y sus reparos sobre eso. Y se dio a conocer. Eso no es una violación a nada. Bueno, Adolfo, discúlpame, pero la jurisprudencia, la doctrina, dicen otra cosa. No, la jurisprudencia dice otra cosa. Dice que tiene que ser conocida, como usted dijo. El Ministerio Público en principio tiene el monopolio de la información, hasta que no se inicia un proceso en medida de coerción, que entonces tiene que dar parte, pero perdóname, tiene que dar parte a las partes, a los involucrados. La Constitución, en este caso, recuerda que ese proceso, una de las partes interesadas es la sociedad. ¿Te puedo leer el artículo 44 de la Constitución? Claro, hermano, lea lo que usted quiera. Creo que es el 44, si no me equivoco. Creo que es el 44. Entonces, yo quiero saber si estamos en un Estado social y democrático de derecho, donde se supone que se debe tutelar los derechos de la persona o no. Fíjate lo que dice, creo que es el 44 o el 42. Vamos a ver. Aquí dice lo siguiente. Mira lo que dice el artículo 44. El derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar y el domicilio y la correspondencia del individuo. Perfecto. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre, a la propia imagen. Por tanto, numeral 4. El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que reciban las autoridades encargadas de la prevención, de la persecución y del castigo del crimen, entiendas el Ministerio Público, solo podrán ser tratados o comunicados a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley, Constitución Dominicana. Entonces no me digan a mí que cuando filtran interrogatorios, cuando filtran auditorías, pero espérate. Artículo 42, numeral 4. Es que si lo dejamos como tú lo leíste, mucha gente se va a confundir. No, pero ahí no hay una violación a la intimidad de nadie. No ha habido, a partir de lo que dice el artículo. Te está diciendo que no se puede comunicar hasta que no haya una sentencia que mande a un auto de apertura a juicio. No nos vamos a quedar ahí. ¿Usted cree que a Danilo Medina se le está investigando o se le podría investigar porque salió a ruedo político? Y yo le pregunto, no puede darse lo contrario, que Danilo Medina haya salido a ruedo político, precisamente como sabe que vendrá un momento en que tendrá... Para nada, nosotros tenemos un calendario de trabajo en nuestro partido que conlleva un proceso de implementación de una nueva línea electoral y organizativa, donde se están haciendo un proceso de validación de las estructuras de base y las estructuras intermedias. Cuando se constituyen nuevas estructuras, se van
unificando, y cuando hay una cantidad considerable se arma un acto de juramentación. O sea, que todo esto está programado, cronometrizado, calendarizado. ¿Qué ha ocurrido? Que no se refieren a él hasta tanto él va a un acto de esta naturaleza. Al día siguiente hay una representante del Ministerio Público diciendo que la ¿qué está ha ocurrido? investigando. Que Danilo Medina, precisamente, que estuvo al margen de toda esa calendarización de todos los actos, decidió hacer vida pública. ¿Quién te dijo a ti que él estuvo al margen? Él despacha diariamente en la casa presidencial a partir de las 9 de la mañana. Desde su casa. No, en la casa presidencial, en la Doctor Piñeiro. Cuando tú quieras, tú puedes pasar por allá y lo vas a ver. Es verdad. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Y él diariamente ve a comisiones, a dirigentes, a compañeros de todo el país. El PLD tiene para mí una sola encrucijada. A ver. ¿Qué garantía tienen ustedes de que cuando elijan un candidato presidencial o una candidata no habrá posibilidad de un cisma? Que alguno se pueda ir al partido Fuerza del Pueblo por su cercanía. ¿Cuál es la garantía de que habrá una unidad independientemente de quién sea? Porque hay gente... Mira, yo creo que ellos han hecho los 6, que son 6 estrellas. Los 6 son muy buenos. Unos tienen más experiencia de Estado que otros. Ellos han hecho un pacto de damas y de caballeros, donde están claros que van a respetar la decisión que surja de la consulta de octubre. Cada uno está promoviendo su proyecto, su visión, sus ideas. Y en ese sentido, yo creo que la garantía está primero en que este sea un proceso transparente, plural, democrático y participativo. Por eso nosotros estamos llamando no solo a la militancia que participe de una manera activa, sino a la sociedad dominicana en sentido general. Pero bien, la garantía suya es que ellos se comprometieron a eso. Bueno, es que yo no puedo pensar en otra cosa. O sea, yo recuerdo todavía, y yo soy de las personas que cuando se compromete a algo, dando la mano con eso basta. Ahora, pero la realidad, ¿ha visto usted cómo, por ejemplo, algunos legisladores y funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que hicieron promesas y garantías pasaron con su garrocha a la Fuerza del Pueblo? Pero yo no quiero hacer esa comparación con esto. Bien, ¿qué le parece a usted la foto de Leonel Fernández y uno de los precandidatos? No me parece nada mal, es una coincidencia en una actividad social. No le ve ningún metamensaje políticamente. Lo que ocurre es que este es un país donde la cultura política, desde hace muchos años, yo recuerdo el doctor Balaguer decía sí, la gente creía que él había dicho que no, Balaguer decía una cosa y la gente interpretaba otra. Pero usted no ve un metamensaje político en ese tuit. Yo no veo ningún metamensaje político. Si no veo un metamensaje, vámonos a otra pausa comercial. Yo no veo ningún metamensaje político. Ustedes quieren vender un metamensaje político. Usted no, háblame unipersonal. Bueno, tú, Adolfo, en este caso quieren vender un metamensaje. Cuando yo decida alquilar mi cabeza, el país lo va a saber. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Muy, muy buena. Porque el tipo tiene madera y tiene menudo para devolver. No, lo que pasa es que tengo un buen entrevistador. Gracias. Mire, ¿por qué ustedes rechazan la modificación a la ley de alianza público-privada? Si lo que se busca con esta modificación es hacer esa ley más expedita, menos burocrática. ¿O me equivoco? Exactamente por eso, porque nosotros entendemos que a 2 años, esa ley apenas tiene 2 años, fue promulgada en enero del 20, y de no haberse puesto en práctica, nos damos cuenta que están planteando una serie de cambios que lo que hacen es limitar los controles tanto legal como constitucional. ¿Cuáles son esos cambios que limitan los controles? Por ejemplo, se está planteando que tú sabes que las alianzas público-privadas sirven para 2 cosas básicamente. Para obras de infraestructura hechas con el sector privado y en el Estado, y para bienes, para ofertar bienes y servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hemos estado abogando, la sociedad desde hace décadas, porque el Estado sea lo más transparente posible, ¿cómo tú me planteas ahora una modificación a una ley que va a ser menos transparente la creación de alianzas público-privadas, incluyendo... ¿Pero en qué la haría menos transparente? ¿En qué la haría menos transparente? Por ejemplo, una de las disposiciones dice que para que una iniciativa se considere alianza público-privada, basta que el gobierno la declare de interés nacional. ¿Y quién ha dicho?
¿Y quién ha dicho? Pero peor aún, en estados de excepción, los estados de excepción que están a partir, creo que del artículo 262 de la Constitución, al 265. 260 al 265, muchas gracias. Dice que en ese proceso se puede llevar a cabo una APP, ¿no? De una manera expedita, rápida y sin ninguna burocracia. Yo quiero saber qué tipo de obra de infraestructura, qué tipo de bienes y servicios se pueden llevar a cabo en estados de excepción, en estados de calamidad pública, desconociendo y simplemente brincándose todos los controles estatales, el control interno, Contraloría, Cámara de Cuentas, o sea, los órganos de fiscalización y de control. No puede haber ahí una mala interpretación. No, eso pero para nada. Perdón, eso está taxativamente establecido. Taxativamente. Espérate, lo de la manera expedita está taxativamente establecido en el 262 de la Constitución en estado de emergencia. No, discúlpame, pero no para APPs. Discúlpame. No, pero me refiero a lo de manera rápida. Porque usted me trajo a colación lo que dice la Constitución. Claro, pero tiene que haber una ley y un decreto. Recuérdate, por ejemplo, en la pandemia, cuando el presidente Medina tuvo que dictar un decreto eso mismo tendrá que haber para una alianza público-privada de manera expedita, esa ley y el decreto. Claro que sí, pero ¿por qué razón esa es la prioridad? Cuando la prioridad de la gente es que la canasta básica familiar hoy día cuesta 5.700 pesos más, cuando la inflación anda ya por 2 dígitos hasta tal punto que el Banco Central tuvo que volver a subir su tasa cambiaria 75 puntos más. Eso va a encarecer más los costos. Pero para que quede claro, lo de la rapidez que establece el 262 no significa violación a la ley. No, sino yo no hablo de la rapidez del 262, yo hablo de la rapidez del anteproyecto de APP, que es un engendro que no vamos a dejar pasar. Usted fue que dijo en un estado de excepción. Claro que sí. Entonces tendrá que cumplir los mismos rigores que todas las demás cosas en el estado de excepción que establece la Constitución en el 262. Lo que pasa es que la ley te está dando una vía fácil, un fast track. Una vía fácil para tú sacar una APP. Pero aparte de, por otro lado, ¿por qué razón le vamos a subir la comisión que se le paga a la dirección de la APP? ¿Por qué razón se le va a subir de un 0.25, o creo que es un 0.50, a un 2% del costo de los proyectos? ¿Tú sabes para qué? Para manejar por ahí recursos sin ningún tipo de fiscalización ni de control. Por eso nos oponemos a ese proyecto, igual que al de fideicomisos públicos. ¿Por qué razón? Porque los fideicomisos públicos me los están creando en esa ley de forma tal que se puedan crear sin necesidad de aprobación del Congreso Nacional, con un consejo técnico compuesto. ¿Y qué harán ustedes en ese sentido para hacer valer su opinión? No, votar en contra. Votar en contra o abstenernos, lo que sea necesario para que no pasen esos proyectos de leyes, porque lamentablemente no van en beneficio de la población. Nuestro partido está dispuesto a respaldar todas las iniciativas del Congreso que vayan en beneficio de la gente, porque a este gobierno se le olvida, como está concentrado para gobernar para una minoría, para una oligarquía rica, se ha olvidado de la mayoría de la gente, sin tomar en cuenta que el centro de las políticas públicas tiene que ser precisamente la gente, porque esa es la razón de ser del Estado, y más de un Estado social y democrático. Pero yo creo que el gobierno está tomando en cuenta a la gente en la medida de sus posibilidades. En la medida de sus posibilidades. Sí. Y entonces, ¿por qué razón de los 13.500 millones de dólares que hay, por qué razón no se está usando ese dinero para ir en auxilio de las necesidades de la gente? ¿Cuáles son esas necesidades que usted dice? Porque ¿cuáles son esas necesidades? Sí. El alto costo de la canasta básica, la quiebra del campo, el campo que lo han puesto a producir, a competir deslealmente con importaciones masivas de pollo, etcétera, que no han bajado los precios. ¿Cuánto cuesta Vamos a verlo más allá del discurso eminentemente político. Lo primero es que... político no, real. Pues tú no viviste en un barrio, igual que yo. Ve al colmado a ver cómo está la libre pollo. Espérate, es que dicho así en términos políticos, la gente puede asumir eso. No, es que lo ve diario cuando ve un colmado. Y quienes me están viendo, ¿en cuál de las cámaras? Yo no sé cuál es. La tuya es... ¿Cuál es? Esta. Quienes me están viendo saben que lo que yo estoy diciendo es así. Vayan a un colmado a ver a cómo está Pero que vayan a un colmado aquí, que vayan en Rusia, que vayan en Pekín, que vayan en Guatemala, que vayan en cualquier país del mundo, porque
La situación económica mundial se ha empeorado para todos, no solo para los dominicanos. Totalmente de acuerdo. ¿Y por Incluso, qué? perdóname, Sí. República Dominicana se puede dar el lujo de uno de los países del concierto que no tiene una convulsión social, precisamente porque el gobierno ha manejado No de me forma digas. más o menos. ¿Y por qué razón? Diablo, estoy ayudando mucho al gobierno. ¿Y por qué razón si la pandemia nos ha afectado a todos por igual? Sí. Y la guerra de Ucrania, que tiene 7 meses y la han querido presentar como que es mucho más vieja para poder justificar Y no su hemos tollo. salido de la Espérate, pandemia. ¿por qué razón nuestro país es en marzo pasado era el cuarto en inflación por encima, luego de Brasil, Argentina, Venezuela y Haití? ¿Por qué razón si la pandemia le dio a todo el mundo por igual? ¿Por qué razón los homicidios han incrementado un 22% cuando en Centroamérica ha ido en Mira, disminución? yo quisiera ¿Por contestar, qué pero razón espérate. la mortalidad materna ha aumentado en un 24% en este año y la infantil en un 21%? Yo podría contestarte todo eso, pero no lo voy a hacer porque yo no soy vocero del gobierno. Como ellos tienen sus propios voceros, pagan todos los cuartos del mundo. No, más pero 20 tú lo pesos. puedes hacer como un ejercicio intelectual. No quiero. Como un ejercicio intelectual te diría que no tienes razón. Ajá. ¿Por qué? Porque la Pero dime por qué. Bueno, porque la delincuencia y la criminalidad, si bien ha subido, no es solamente aquí. En Nueva York ahora mismo hay un porcentaje de delincuencia y criminalidad mayor No me que aquí. compares a Nueva Ya, York. Bueno, te por estoy amor hablando de una Cristo. sociedad civilizada. Y una tiene- sociedad cuyo sueldo mínimo Exacto. es prácticamente 20 veces más que el sueldo mínimo de Perfecto, aquí. y aún así tiene Entonces, una delincuencia y criminalidad que ha subido de manera estrepitosa. No, yo no si lo veo comparas así. con todos los países del concierto, verás que también ha subido todo la lo delincuencia contrario, y te criminalidad. estoy diciendo Pero que bien, estoy dando datos. que Datos. venga Homero a justificar su vaina y que se enfrente contigo. a Homero, esto. búscale Mira, algo a este hombre no, a mí no. para que pueda defenderlo usted. No, porque a mí mire, que no entonces, me usted, busque usted nada. está huérfano aquí. No, a mí que no me busque nada, yo tengo mi programa y estoy bien. Cuéntame. Algo de lo que te quería preguntar. Ustedes se oponen también a la ley de protección de la intimidad, bajo el argumento de que afecta la libre expresión y que crea autocensura. Mira, yo creo que nuestro partido se ha hecho eco de la preocupación que ha manifestado la sociedad de medios, el Colegio de Periodistas, el Listín Diario, Diario Libre, El Caribe, que creo que forma parte de esta planta televisora, Sí. entre otros medios de comunicación que entienden que ese proyecto de ley realmente limita de una manera grave la libertad de expresión. Le pregunto. Cuando tú ves Sí. la ley, yo no sé si la has leído, Sí, yo la hay tengo. una discrecionalidad tan grande para determinar sanción y hay una ambigüedad, hay una falta de claridad en cuanto a la definición de los delitos que ahí se tipifican. Juicios insultantes. ¿Qué es un juicio insultante? ¿Para quién? Sí, pero eso no es un ¿Para tipo. quién? No, está Ni en la está- ley. Pero no está establecido como un tipo. Pero eso se está menciona, en la ley. pero no, hermano, pero hermano, pues usted no la ha leído. Bueno, yo Juicios la he leído. insultantes. Yo te la no digo dice, no dice lo que es un juicio insultante. pero Simplemente dice está que bien. se castigará Pero de tal manera. ¿dónde están lo que quiero que tú me digas? Ajá. La violación a la libre expresión y cómo se crea esa autocensura que ustedes... Por ejemplo, tú no puedes hacer uso de una foto de nadie sin su consentimiento previo. Todos los medios de comunicación, incluyendo el Caribe, ha dicho que eso limita el trabajo de la libre prensa y el trabajo de los medios de comunicación y lo han visto ¿tú como leíste la ley? autocensura. No es que yo me leí la ley, Sí. es que yo hice un panel con esa Si ley. hiciste un panel con esa ley, tú sabrás qué te dice la ley, sin el consentimiento previo, salvo y te establece cuatro... No, dice que si... tú- 5 condiciones. No es así. Tú agarras una foto mía Sí, en tuya. un acto público de mi partido. Tú no la puedes usar sin mi consentimiento previo, salvo que no sea para referirte a esa actividad en la que yo estuve. Si tú la usas para cualquier otra pero eso cosa, no es nuevo. tú tienes que llamarme. ¿Quién dijo que eso no es nuevo? No, hay mucha gente Pero que- por favor, los Pero- medios de comunicación aquí sacan fotos de todo el mundo sin llamar. Yo muchas veces me veo en los medios de comunicación y digo, oh, mírame. Bueno, ¿Cómo se llama? ella se mete en todas las cosas. Lo que te quería decir es, Sí. no es sin consentimiento previo porque depende para qué sea la foto. Por ejemplo, tú estás en una actividad deportiva Sí. y se va a hacer un anuncio deportivo. No puede aparecer tu foto sin un consentimiento previo. Así es. Previo. Así Exacto. es. Bueno, los medios, ustedes los medios o los directores de medios, vuelvo y te digo, la Sociedad Dominicana de Medios, el Colegio de Periodistas,
Diario Libre, el Listín Diario, el periódico Hoy, El Caribe, todos se han manifestado en contra de esa ley. Entienden que le limitan su libertad de trabajo, su libertad de prensa. Bueno, entonces, por eso el que quiero su Partido opinión. de la Liberación Dominicana, que hace causa común con las causas sociales del pueblo dominicano y de, se los, pone y de al los lado sectores de del los país, medios de comunicación. totalmente de acuerdo. Perfecto. Y no vamos a respaldar ese proyecto de ley. Bien. Con Bien. esa opinión hemos terminado el programa. Ah, Yo creo que lamentablemente. necesitamos otro programa porque Cuando está tú quieras, Adolfo. súper interesante, Cuando manito. tú quieras, Un hermano. placer. Muchísimo Nos gusto vemos. verte, de verdad que sí.